Pues vamos Bueno, al lío, ¿no, Adri? vamos al Hoy lío, sí, venimos espera. un poco de con Bueno, mozoña del pasado, ¿no? sí, hoy es es una sesión back to the basics, de estas que nos gustan a nosotros, por lo menos, espero que os guste. Lo primero de todo, iba a decir, o sea, que cualquier conferencia, iba a decir mil gracias a todos los sponsors, iba a decir, algunos son conocidos, que también aquí están en España, como son Encamina, pero el resto de partners, ITPro, Latinsare, somos Lulo, Hitenet Solution, Capatech, Nobel y a la organización, Org, por todos los años darnos un espacio para poder hablar con ustedes. Mil gracias y sabemos lo que cuesta, porque nosotros aquí en España también organizamos varias conferencias y sin ellos son una parte esencial. Así que mil gracias y pasaré. Vale. Mil gracias. Bueno, es que nos ponemos a hablar y casi nunca nos presentamos. Entonces, bueno, yo te presento a ti, tú me presentas a mí. Porque no es importante. O sea, nada, es menos importante. Este año cada año se nos da una temática. Los pitufos, los Avengers, como veréis, es el Street Fighter. Ya entenderéis el porqué. Bueno, más allá del Street Fighter, de ahí es Robert Bermejo, es Domain Technical Lead en SCRM, en el Lead de la Hub Internacional. Yo tengo el gusto de trabajar todos los días con él. Es decir, de que me dé collejas y de que nos lo pasemos súper bien en proyectos súper chulos. Aparte de trabajar en CRM, es MVP de Azure de hace muchos años, es un referente de la tecnología española y ahí tiene su web, su Twitter y un crack. Y aparte también le gusta jugar a los coches, a los videojuegos, es un especialista de Elite Racing o cualquier cosa de esos. Efectivamente. Y nada, y aquí el más importante, porque yo solamente vengo siempre que hago una sesión con Adri, solo vengo a pasar slides y a decir algo. Y él es, seguramente ya lo conocéis, Adrián, Squad Technical Lead en SCRM, en uno de los equipos más importantes, seguramente uno de los leads con mayor proyección y mayor impacto dentro no solamente de la compañía, sino de todo el grupo. Y tiene más MVPs que nadie, porque es MVP de Office y de Azure. Y tiene el MVP de la vida, que es el más importante. Es un gran profesional, pero mejor persona. Con esas palabras ya me quedo rojo para ponerla ahí. Tengo que hacerte la pelota para que trabajes. Claro. Bueno, vamos al lío. Bueno, empezamos. Como todo empieza en el Street Fighter. ¿Qué vamos a ver hoy? Vale. Vamos a ver un poco de introducción. Vamos a echar para atrás y después para mejorar el presente. Y entonces vamos a ver todas las posibilidades que tiene Microsoft 365, o todas no, porque no nos daría para una hora y más con todo nuestro palique. Y después veremos un ejercicio práctico y si hay preguntas o lo que sea, pues encantados de conocer, de responderlas. Este es el tipo de charla que hacíamos hace 3 o 4 años cuando ¿no? salía todo el... Bueno, claro. más, ¿no? 5 o 6, todo ese PFX, cuando salió todo... Sí, y os volvisteis todos hipsters y ¡ay, ahora somos programadores! Claro, pero ahora yo iba a decir, quien desarrolle sea un Microsoft 365 developer, o como el quieran llamar, iba a decir, es un abanico de posibilidades inmenso, iba a decir. Y iba a decir, yo cuando estábamos preparando la sesión, decimos, ¿qué tiene que saber un developer de M365 hoy en día. de Office? ¿Qué tienes que saber hoy en día? Hoy en día. Si digamos una pregunta entre todo el público, si tuviese esta sesión de las que molan de que estén en directo, dirían, a ver, ¿qué tiene que saber? Muchos de vosotros seguro que diríais Teams. A ver, si Teams ahora todo el mundo se va a decir Teams, antes del OpenAI, de la moda era Teams. Es decir, son modas, pero todo el mundo va a decir, digo, pues cómo poder extender Teams, cómo evolucionarlo, cómo integrarlo, que es el centro de nicho. Pero aparte de Teams, va a decir, bueno, y si alguien consigue que vaya bien, entonces ya le damos un premio, ¿eh? Bueno, que no consuma muchos recursos, pero eso ya no es de desarrollo, eso es para la infraestructura. Bueno, aunque parte de desarrollo seguro que por debajo de las tripas tiene. Es decir, aparte de saber de Teams, iba a decir, aquí la cabra siempre va al monte, iba a decir, siempre me mola, iba a decir, he puesto el logo nuevo, pero estuve a punto de poner el viejo, ¿vale? SharePoint, iba a decir, yo siempre, iba a decir, SharePoint siempre ha sido el centro de crecimiento donde muchas empresas montaban la intranet. O sea, ahora pues SharePoint Online, a pesar de lo que pensábamos en 2010, pues está establecido, hay mucha evolución sobre la plataforma, es decir, la gestión de archivos, listas, bibliotecas, va a decir,
no se puede considerar un buen Microsoft 365 developer si no sabe SharePoint. Eso es sagrado. Eso es así. Después aquí, es decir, la parte, decir, que más se está dando, todo el tema de Power Platform, Flow, Power Automate, todo lo que hay de no code, pues está integrado, también lo deben conocer y hay muchos flujos para poder extender y facilitar la vida. Bueno, pero bueno, aunque no code y developer, bueno, es una mezcla, es un poco, suena siempre ahí. Naturalmente, otra de las cosas que deben saber es Office 365, todos los servicios que ofrece Office 365, o sea, todos, que dice todos, pues la gran mayoría, pues aparte de Word, Office, cómo se puede extender, cuáles son los add-ins, cómo podemos mejorar, cómo consumimos sus APIs, qué permisos tienen que haber, o sea, porque al final estás interactuando, muchos de estos servicios no se conocen unos y los otros. Teams tira de SharePoint, al final en Teams en SharePoint almacenas documentos y después tienes la Power Platform que lo tienes aquí. ¿Vale? Pero aquí, me sale mi nueva vena moderna, que es, naturalmente todo esto no estaría corriendo, corre sobre un cloud, que es Azure, y es la base, porque sin una buena infraestructura casi nada lo puedes saber. Entonces, conocimiento de Azure es súper importante para poder tener un poco una visión de por dónde empezar. ¿Vale? Estamos hablando de qué debes saber, o sea, sin meternos a nivel de código. O sea, si después ya no miramos a mitad de código. Esto es más de plataformas, ¿no? Esto es más saber a nivel de plataformas, no a nivel de tecnología, sino plataforma, tooling, ¿no? Más que... Claro, más que desarrollos, o sea, por lo menos tienes que conocer, ¿no? ¿Dónde van a desarrollar, ¿no? ¿Sobre qué plataformas? Porque hay una cosa súper importante que es lo que diferencia para mí de un developer, o sea, de Microsoft 365, que de un developer, o sea, decir, normal o de cualquier otro tipo de plataforma, es que el developer normal, o sea, por ejemplo, tiene un lienzo en blanco, pero un desarrollador de Microsoft 365 tiene un lienzo que es Teams, que es SharePoint, que es Office, que es la Power Platform, y ese lienzo... Y necesitas conocer la plataforma. Porque si no vas a desarrollar la plataforma, cuáles son sus límites, cómo se usa para tener buen performance. O sea, tienes dificultades añadidas que no tienes un campo abierto como podrías tener en este caso con Azure, que al final tienes que conocer sus servicios, pero es como un caballo, un potro desbocado, salvaje, que tiene todo un campo por conquistar, y aquí no, aquí estás en tu rancho, en tu parcela, y estás totalmente limitado y tienes que conocer todos los entresijos y dónde está la sombra y te cobijas y estás más fresquito y descansas mejor, o cuando hace frío, dónde está el solecito. Bueno, pues tienes que conocer esos trucos de la plataforma que hacen que te distingas entre ser muy bueno o simplemente ser bueno. Y esto después entraremos más en detalle porque esto es algo súper esencial. Ahora, generalmente, pues, hay muchas cosas que, pues, pon más, o sea, va a decir, como está en el cloud, pon más máquina, pon más servicios y se camuflan muchas de las vergüenzas que hay por debajo. Pero, o sea, pero eso da igual si eres de developer. Sí, eso es de developer, pero cuando tenías tu máquina, no. cuando tenías tu máquina on-prem, on-premise y no podías aumentar el límite de los registros de los usuarios, aunque pusiese más máquina y que se quedaba, ahí sí que tenías que hacer un tuning un poquito más. Pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. Y aquella época era, bueno, ahora entraremos a parte de SharePoint, ¿no? Pero si no trabajas con SharePoint, como no tenías acceso normalmente a los servidores, entonces vivir en la ignorancia a veces es fantástico, porque el no saber te da una tranquilidad. Entonces, como no sabías lo que había en producción, pues... O sea, claro, ojos que no ven, corazón que no siente. Efectivamente. O sea, una vez vamos a plataforma que nos enrollamos, vamos a ver qué herramientas usa. Y va a decir, y esto es importante. Ahora, parece mentira, y va a decir, ahora, ha dicho Robert, sabemos la vena que hace más o menos puedes utilizar cualquier cosa. Es decir, hemos puesto estos últimos frameworks de frontend, o sea, con React, cualquier versión de Angular, TypeScript, Pool, Node, Yeoman. Es decir, se utiliza Visual Studio Code. Lo que usaban los developers normales, y cuando lo descubristeis fue como, ¡hala! No existe, ¿no? Porque salieron la vallita de la parcela que os comentaba, entonces salisteis allí a galopar
y visteis que Y, había un mundo lleno de luz y multicolor y, y os claro, emocionasteis. Y empezasteis a pero no, dejaros barbitas y claro, volveros un poquito fiesta. pero no solo eso, ¿no? O sea, no volvemos a decir, también desarrollamos con la tecnología con .NET. Ahora mismo, iba a decir, como veréis en la demo, tengo una demo en .NET 8. Iba a decir que, o sea, a lo mejor quien lleve 5 años desarrollando en Microsoft 365 piensaría, va a decir, pero si esto no es algo normal, creerme que sí. Creerme que sí, y ahora se ha hecho una retrospectiva del pasado y veremos lo que hacíamos antes. ¿Vale? Va a decir, más o menos puede utilizar lo que le guste, o sea, lo que se adapte al equipo. Y esto da muchas ventajas. Y esto lo comparo, ¿vale? Y va a decir, no sé si va a decir, vuelvo al Street Fighter, y va a decir, hace recientemente poco salió el Street Fighter 6, que yo me lo compré para Play 5, y va a decir, y veías ahí, ya ves todos los muñecos, todo bien formados, o sea, súper potentes, el ecosistema, dices, todo el mundo, hostia, es que es el Street Fighter, dices, hostia, si es que Ryu, qué movimientos, qué jugabilidad, qué chulada, iba a decir, pero dices, iba a decir, yo cuando llego al Street Fighter hay una parte de volver a jugar al Street Fighter 2 y yo me voy a jugar a la parte del Street Fighter 2, aunque parezca mentir. Ves un entorno en el que, o sea, es el 6 y dices, aquí ya he tocado techo, ves el ecosistema ahora y dices, todo el mundo quiere trabajar, es decir, está estandarizado. Claro, aquí O es sea, cuando usas Real Engine versus cuando usabas Unity 1.0, ¿no? claro, y dices, ¡pum! Tengas aquí. Entonces, yo lo que, o sea, el cómo era antes, iba a decir, esto era el Street Fighter 1, no he puesto ni el 2, me ha gustado Pero ojo, el 1. pero este mola mucho más que el nuevo. O sea, al final Claro, esto tiene una épica, una epicidad que es magnífica. O sea, una añoranza. Esto era buenísimo. Cuando ibas a los recreativos y te ponías ahí a echar el pique a jugar y picarte con tu compañero o tu amigo, era pico. esto, o sea, decir, ¿por qué ponemos este ejemplo de Street Fighter antiguo, o sea, el nuevo versus el antiguo? Porque no hay que Naturalmente, olvidar de dónde se viene nunca para poder saborear lo que uno tiene ahora. correcto. Hay que ver todo lo que tienes. Y además también hay que tener el contexto que había. Entonces, el contexto es muy importante. Ahora estamos diciendo, hostia, no teníamos esto, no teníamos esto, no teníamos esto. Pero el escenario era totalmente distinto. Yo en aquellas épocas, cuando o sea, hacíamos el tour de todo lo que estábamos haciendo de SharePoint o vendíamos cosas de SharePoint 2010, 2013, siempre ponía o sea, esta slide. Esta slide, así la tengo, es de las cosas que más cariño ahora le faltaría a la persona que está con el Prompt Engineer. Le falta el Prompt Engineer. que está hace para la siguiente, porque o sea, es un poco la evolución de la persona o del propio developer de que ha estado de, en SharePoint, ¿vale? Porque para mí Microsoft 365 empieza en SharePoint. Es decir, ya pueden haber lo más moderno. No, porque no está esto, no está. No, no. SharePoint para mí es la pieza en la que o sea, Microsoft 365 empezó a crecer y a proliferar. ¿Vale? Aquí un poquito viene la lágrima de añoranza. Pues más de una década de evolución, que esto era cuando sacaba, o sea, he desempolvado mis PPTs antiguas para buscar lo que teníamos. Yo probaba, o sea, decir, cuando entré o sea, en el primer trabajo de consultoría, empecé a trabajar con o sea, los primeros SharePoint Server 2003. O sea, es decir, eso pues el ordenador era poco más que de ese estilo. O sea, decir, o sea, decir, había un único cliente que lo tenía y casi era un mito de y por qué lo estaban utilizando y qué uso lo hacían. Después, 2007 ya había más clientes que lo utilizaban. 2010 fue un poco el impasse en que muchas empresas decían, hostia, esto no lo puedo evolucionar, tengo silos, tengo muchas más, pero o sea, ves una evolución constante de la plataforma. Es decir, o sea, aquí se marcaba que inclusive, o sea, tenía pista mobile de este SharePoint, o sea, de este SharePoint, cosa que ahora, si no hay mobile, pues y dices, uff, es decir, ¿esto cómo lo hacíamos? Un poquito en detalle, ¿vale? Esto es un poco de añoranza, pero vamos a ver para que nos quitemos la añoranza, ¿vale? A ver, ¿quién conocía esto? A ver, ¿qué te suena a ti de esto? Perdón, me Ah, recuerda a ah. tener pesadillas. Pesadillas.
No, o sea, yo en esta época no tocaba, de hecho yo tocaba, ya lo sabes, muy poco SharePoint, Office 365, algo más. Y en esta época yo lo que hacía era abrazar mucho a los compañeros que trabajaban con SharePoint, porque es que les veías hacer estas cosas y tenías que abrazarles y abrazarlas y darles cariño porque es que era un Esto, sufrimiento. Es esto que está aquí, infumable. los web parts, hoy en día aún sigue el concepto de web parts. ¿Vale? Tenemos SPFX que acopia ese concepto de web parts. Pero aquí este concepto de web parts era Pero está totalmente mejorado. distinto. O sea, o sea, este concepto era tú Ahora está más desarrollabas. orientado a componente O y sea, esto era claro, una parte ahí enchufada. esto las primeras versiones de 2000. Iba a decir algo feo, ¿sabes? Era O un sea, empaste ahí metido, mal metido, que... claro, es que era código de servidor, por lo primero que era código de servidor. Tenías que, o sea, en la versión de 2007, inclusive ir al servidor, a una carpeta, ponerla, dejarla caer, reiniciar, poner las librerías. Es decir, era un César, pero no el último, era un WPF pseudo, o sea, decir, todo marcado aquí. Pero, o sea, así cada vez que desplegabas teníamos la coña que había era eso que pasaba entre deploy y deploy de SharePoint, desplegabas el IS, lo hacías con más compañeros, él desplegaba, el código no te iba. Uf, o sea, va a decir, tengo pesadillas. Pero si tengo pesadillas con eso, había otra cosa que todavía me daba muchas más pesadillas. Esto de aquí, SharePoint Designer, iba a decir. Y se ha puesto la versión de 2007, ¿sabe? Que es el de esta, o sea, que podría haber puesto la de 2010, pero es que la de 2007, esto era, pues no había una LM, no había una estandarización, un ciclo de desarrollo. Llegabas a producción, te metías aquí, cambiabas el CSS, o sea, los estilos los hacías aquí, los workflows los podías poner aquí. Dices, uff, decir, llegaban y, ¿qué lo has hecho? Ya lo tengo, ya aquí tengo el CSS. Porque te llegaba el diseñador, le dabas esto al diseñador y después ibas, cuando podías hacer un despliegue, el CSS había desaparecido porque lo estabas poniendo. Iba a decir, el control este de ALM, escalofríos. Iba a decir, ya no es que, iba a decir, hacíamos las cosas, iba a decir, o sea, fuera del estándar, fuera, decir, o sea, SharePoint tenía sus reglas. Decir, o sea, tenía sus propias reglas. Iba a decir, ni mejor, entonces, ni mejor ni peor, ni sus reglas. Pero hay una cosa que también ha cambiado, ¿vale? Que a lo mejor suena menos, o sea, suena a cosa más vintage. Esto era el servidor, iba a decir, al final tenías un servidor que tenías que El configurarle, server. el server, que ahora mismo parece, o sea, nosotros no nos preocupamos nada del server, pero la gente de SharePoint cuando poníamos aquí el Mm, servidor, tenías que acceder al servidor, configurar el directorio mm. activo, dar los permisos, generar las cuentas De hecho, con la base de datos. existían los dos perfiles, el perfil de developer de SharePoint y el perfil de administrador o de sistemas de SharePoint, que eran dos perfiles diferentes. Y uno se dedicaba pues, a la configuración, mantenimiento de toda la infraestructura de SharePoint y el otro De- a liar la parda con las webpads. había una administración que tenía todo esto. Los ¿Vale? O usuarios, sea, quién puede acceder, quién no puede acceder, que si este quién usuario puede pueden acceder a esta webpad, acceder. no sé. O sea, los administradores tampoco, las personas de infraestructura tampoco creo que echen mucho de menos este tiempo. Bueno, alguno debe quedar por ahí y Sí, aún. y el que deba gestionar eso debe ser medio millonario porque deben pagar un dineral. Aún, o sea, hace poco se desuso el de 2016, ya Microsoft no da soporte, o sea, da un prem, y al 19 estaría al caer, creo que va a ser. Pero bueno, es decir, si lo usas, ya utiliza, vete a SharePoint Online y Y migra, porque listo. eso si no se queda como COBOL. Pero vamos a centrarnos, a decir, ya más allá de decir qué es lo que había, porque al final ese momento tenía un contexto, y ese contexto es bastante importante, ¿qué problemas tenía? Pues tenían aplicaciones independientes. Iba a decir, era un silo de comunicación. Quien se conectaba con SharePoint iba a decir, se va a decir, dejaba SharePoint y al final todo lo quería meter en SharePoint, porque al final era una inversión muy grande. Es decir, lo que te decías de los webpass. Iba a decir, todo el mundo ponía los webpass, pero El SharePoint siempre ha tenido muy mala fama y yo soy de los que siempre ha criticado enormemente SharePoint y nunca lo he querido tocar ni con un palo. Pero lo cierto es que lo que normalmente han hecho las empresas es usar SharePoint de la forma que no estaba pensada ni ideada para ser usada.
Y eso pasa en muchas otras plataformas. También pasa en muchas empresas que tienen Salesforce o de Marketing Cloud que usan la plataforma y no la usan de la forma correcta y entonces la plataforma no funciona bien y achacan ese mal funcionamiento a la plataforma cuando realmente es el mal funcionamiento de no saber usarla. El SharePoint tiene una potencia para hacer las cosas que tiene que hacer, que es una herramienta muy brutal. Lo que pasa es que es lo que tú estabas comentando ahora y que he cortado, que era el tema de las inversiones. No, iba a decir, al final, iba a decir, la gente iba a decir, lo ponías todo y todo valía. Dice, yo tengo aquí mi SharePoint. Y querían decir, vale, querían aprovechar todo y dices, aquí es mi SharePoint y aquí es donde me tienes que, tenemos que tener toda la internet y tenemos que crear más. Y teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que ocurría? Que es donde estaba el problema de base. Que había muy poca gente especialista en SharePoint. Es decir, que le dijese, oye, yo conozco poca gente en España que le haya dicho que no a un cliente, a un producto que no fuese esto, hay que hacerlo, sí, lo hacemos. Sí, SharePoint no es, lo quiero hacer en SharePoint sin problemas. Es decir, y entonces Yo dices, conozco a hostia. uno. O sea, yo creo que soy el único. Pero, va a decir eso. O sea, y además lo decía, no, porque tú no quieres SharePoint. Y va a decir, no, porque lo quiero, no quiero que lo tratemos mal. Porque hay cosas en las que no está preparado. Y va a decir, y hay que ser profesional y decir, va a decir, ¿quieres hacer un producto? ¿Quieres utilizar SharePoint? Vamos a potenciar donde era. Donde es Entonces, bueno, sí. entonces, bueno, es decir, al final dices, si yo tengo un coche de carreras, pues no me voy a la montaña, porque probablemente si me voy a la montaña, pues el Te coche vas a romper. lo voy a romper. Pues efectivamente, es decir, o sea, es muy potente y tiene unas búsquedas, documental, dar toda esa potencia, pero no empezar a hacer muchos desarrollos. Entonces, esto venía al principio de decir que el producto al final era caro, porque dices, tú tengo que poner, no era rentable para las organizaciones, estaban insatisfechos, Pero ¿vale? esto también venía, porque vino el boom pues, no me De las acuerdo. intranets. El boom de las No, intranets. no solamente el boom de las intranets, ¿no? Al final, Microsoft siempre su modus operandi siempre ha sido muy parecido, ¿no? Cuando le interesa vender un producto, hace mucho push a los partners para que vendan ese producto a sus clientes y lo implanten. Eso históricamente ha pasado con mil y un productos de Microsoft y hoy en día sigue pasando con servicios de Azure que te sacan un servicio y parece que es la panacea y luego la verdad es que no lo es y que se van a hacer cosas y no para todo lo que te lo venden. Y con SharePoint en aquella época yo me acuerdo que pasó algo parecido porque Microsoft puso mucho foco, mucho push para que todo el mundo usase o comprase SharePoint para rentabilizar el producto, porque en aquel momento estaba apostando mucho por SharePoint. Entonces los partners, sobre todo las grandes consultoras, lo que dan es que hace SharePoint, que es lo más, entre comillas, fácil, hacer intranets. ¿Qué quieren los clientes hoy en día? Intranets. Y todo SharePoint, y todo SharePoint, y todo SharePoint, y todo SharePoint. Y daba igual si servía o no, era vender a SharePoint, porque como soy partner, entonces quiero seguir siendo partner, quiero tal, y nadie se Hasta, planteaba. hasta Ferrari hizo su intranet y su extranet en SharePoint, ¿eh? No estamos diciendo que, Y no va a eso, decir que y no. por eso hoy en día lo siguen pagando. Hoy en día lo siguen pagando. Sí, que el coche aún lo llevan así, ¿eh? Pero llevan un SharePoint 2010 ahí. Vale. Y esto, al final, lo que ocasionaba, como hemos montado antes, teníamos muchas versiones, pero todas estas versiones, iba a decir, al final, cuando estaba en 2010 o 2007, o sea, una vez ya lo tenían implantado, había que evolucionarlo. Y Microsoft te decía, hay que evolucionarlo. O sea, esto se ha quedado, aquí tienes todas estas novedades. Y entonces quería forzar a actualizar el producto, a aumentarlo. Y entonces, al final, la gente se bajaba del barco, porque, o sea, Microsoft se dio cuenta, oye, o sea, la gente de 2010 no migra a una plataforma hasta que, o sea, es decir, la gente, mientras esto tal vez funcione, lo va a aprovechar, no lo va a cambiar. O sea, es decir, ese ciclo, ¿sabes? Que había en SharePoint cada 2 años, 2 años y medio, un producto nuevo, no lo podía, o sea, es decir, ese ciclo, las empresas que se lo mantenían no lo iban a llevar a cabo. O sea, es decir, al final Microsoft sacaba productos que había muy poca empresa que lo podía adoptar. No es como ahora estamos acostumbrados, cualquier producto que no se actualiza en un mes está fuera ya del mercado. Pero es otro tiempo, o sea, en aquel momento las releases salían cada 2 años. Entonces iba a decir, tenías que, o sea, Bueno, todo el todo el trabajo que mundo habías espera la hecho, nueva versión de SharePoint, el 13, el 17, ¿no? O el 19, luego el 16, 19, o sea, ya el 16, 16 ya 19. fue de lo menos implantados. El 7, 10 y 13
sea, Y el salían 13 eso cada aún, 2-3 años y estabas esperando. Y bueno, luego, claro, todos los cambios que te traía y todas las migraciones que tenías que hacer. todo que, o sea, y los rollbacks que había. ¿Vale? Aquí hay un momento clave, ¿vale? Y fue, o sea, sí, o sea, seguro que todos os suena esta, no sé la frase tan entera, porque yo, o sea, he buscado la frase entera, porque va a decir, o sea, todos sabemos lo de Mobile First, Cloud First, que dijo Satya cuando llegó a Microsoft. Microsoft era un, un nicho, o sea, va a decir, yo creo que ahora Microsoft es en aquel momento cuando entró Satya era lo que es hoy en día Google. O sea, nosotros queremos hacer las cosas y me da igual lo que hagan los demás y aunque me equivoque, tiro por el lado y él dijo, no, vamos a abrir la mente. Tenemos que colaborar, participar, hacer que todo el mundo participe y se comunique entre sí. Y eso chocaba mucho con o sea, el mensaje que tenía SharePoint. SharePoint, pon todo en SharePoint. ¡Bum! Todo está en SharePoint. Pero que tienes otra herramienta que pueda ser Dynamics, da igual, SharePoint. O sea, Dynamics a los de Dynamics, SharePoint con SharePoint y a lo mejor Dynamics y SharePoint se tenían que hablar porque compartían muchas más cosas de las que realmente ellos se creían. Entonces, esta visión de Satya para mí, o sea, fue el chip y los productos empezaron a cambiar. O sea, hubo multitud de críticas, muchas cosas, pero, o sea, decir, cuando echas para atrás, es decir, y esta semana con todo el jaleo del OpenAI, va a decir, y todo el de esto dices, una de las situaciones en las que Satya ves que ha evolucionado y ha cambiado, o sea, ese mindset de Microsoft de optar, de colaborar, de poder hacer. En otro momento, Microsoft hubiese comprado OpenAI directamente, les hubiesen puesto a todos directamente en sus órdenes, iba a decir, y no hubiesen cambiado Más, nada. más o menos la tenía comprada, por eso. Bueno, Tenía el pero, o sea, 49% de las acciones. bueno, pero en otro momento ni Lo que hubiese pasa es dejado que ese porcentaje. O sea, no es. sí que es verdad lo que comentas, ¿no? Antes de que entrara Satya, la estrategia de Microsoft, y era un poco lo que, por eso tanto SharePoint, tanto Dynamics, tanto era, o incluso Office y Windows, era el vender licencias. Era el modelo de licencia. Yo quiero vender licencias y que me pagues por usuario. Y que luego me renueves cada año y que me pagues un pastizal por esas licencias. Eso lo que llevaba es que al final las empresas no renovaban, porque si cada 2 o 3 años tenían que hacer un desembolso muy grande de económico, pues no lo asumían. Y Satya, con esta frase y ese cambio de filosofía, lo que hizo es moverse a servicios. Nosotros vendemos, aparte de colaborar y unir cosas, como bien has dicho, vamos a vender servicios en vez de vender licencias. Y eso es lo que ha triunfado. Office 365 al final es un producto de servicios que puedes contratar los servicios que tú quieras, aunque luego también hagas licenciatura por usuario, pero pagas por usuario ya no por licencia, que es un poco diferente. Con Azure lo mismo. Participa, pues eso se han hecho open source y es la empresa que más contribuye al open source. Es ahí donde está el key de la cuestión. El cambio. Y todo este mindset de lo que estábamos hablando, iba a decir, o sea, vamos a ver, o sea, decir, su overview o sea, que se ha visto en servicios, ¿vale? Iba a decir, el primero, iba a decir, o sea, decir, el nombre me suena raro, o sea, el nombre es relativamente nuevo, para mí se le hace una Directory de toda la vida, iba a decir, aunque le hayan puesto Microsoft Entra ID, entra, iba a decir, además, para o sea, nosotros que llevamos un single sign-on en Lidl, la palabra entra casi que va contra los principios de un SSO. O sea, el SSO tiene que Sí, ser porque parece que te están robusto, no que atacando, ¿no? entre. Sí, iba a decir yo. O sea, el No me pueden nombre, iba a atacar. decir, claro, pero aquí, o sea, si veis el dibujo, es la primera, o sea, el primer caballo de batalla. Si nosotros, o sea, ¿qué es lo que ocurría a cualquier aplicación de las que estábamos hablando anteriormente? Que no se podían hablar, o sea, no se podían comunicar, pero porque las autenticaciones eran totalmente distintas. Es decir, el de SharePoint tenía una autenticación, el de Dynamics tenía otra autenticación, el de Outlook tenía otra autenticación, el otro tenía otra autenticación. Eran N autenticaciones que cada uno se tenía que gestionar. Tenías que si ponías Kerberos porque ya era la leche en vinagre. Y lo que dijo, vamos a buscar un sistema que aglutine todos nuestros servicios y que se autentiquen bajo el mismo single sign-on. Aunque, o sea, si ya, o sea, decir, ellos te ponen el servicio. O sea, todo lo que nosotros intuimos que hay detrás,
que pueden ser muchas unificaciones de Active Directory, ha sido un trabajo de muchos años. O sea, es decir, no esto era algo trivial, o sea, los entornos híbridos, los no híbridos, ha habido un trabajo brutal. Pero ahora mismo, o sea, cuando tú vas a Microsoft Entra ID, o sea, al hacer Active Directory, va a decir, este no se me va a quedar el Entra ID, yo ya soy demasiado mayor para que se me quede el Entra ID, o sea, y seguro que le cambian el nombre. O sea, tiene que es el punto donde tú federas contra tu Active Directory, contra cosas, elementos on-prem, contra servicios, das permisos, es tu punto de entrada para poder homogeneizar todo. Sin esto no podíamos hacer nada. Efectivamente. Aparte, ahí la jugada estratégica fue muy buena, que es cuando sacaron todo lo que es Office Online, pues 365 Online, sí o sí, ya te generaba un tenant con tu Entra ID. Con eso ya podías crearte servicios en Azure porque ya podías tener una suscripción vinculada a ese tenant y fácilmente podías hacer una sincronización con tu Active Directory on-prem. O sea, que iba todo... Iba todo más o menos de la mano. En aquellos momentos, o sea, tú podías autenticar, pero los servicios aún por debajo aún no estaban. ¿Vale? Siempre estaba, y hoy en día ya lo vemos más. Estaba a decir, Microsoft Graph. Y para mí, Microsoft Graph, yo soy un enamorado de API Graph y me encanta API Graph. Iba a decir, aunque como implementación REST hay cosas en las que purísticamente, pues crea que se podría mejorar. Digamos que no le han prestado mucho cariño. Demasiado data por medio, más que hacer demasiado data. Demasiado data en muchas cosas o alguna versión que nos ha quedado en beta. Pero sí, Graph es a mí también es una de las APIs que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención y de hecho la usaba mucho y fue cuando empecé a hacer cosas con 365 porque me gustaba, porque era muy fácil llegar a conectar todo lo que estaba haciendo un usuario como se está viendo. Empezabas por un punto y con el token empezabas a empezar a conseguir información de un lado y de otro y podías montar, tener aplicaciones donde podías ver exactamente qué estaba sucediendo con un usuario en cada momento o qué estaba haciendo. Y eso daba mucha información a las empresas. Y estaba muy chulo, la verdad. Ya, aparte de Graph, porque Graph para mí es el punto de partida, porque, por ejemplo, Graph aglutina la API de SharePoint, aglutina comunicaciones que tenía de perfil de usuario, comunicaciones de Dynamics, comunicaciones tuyas de calendario, o sea, todo lo que cada servicio individual se habían hecho APIs, salió Graph para tener una API que la gobernase a todas. Iba a decir, en aquel momento, todo eso de decir, hasta que llegue, ¿cuál uso? ¿Uso la de SharePoint? Bueno, utilizo Graph. ¿Uso una o uso otra? Todos decíamos, no, la de SharePoint la vamos a usar siempre porque Graph nunca estaba. Y iba a decir, no, Graph, o sea, hoy en día, iba a decir, o sea, está claro cuando trabajas a nivel de producto que las tradicionales siempre las tenemos y te da mucha más información, pero al final, cuando todo se estandariza en un punto para un bien común, iba a decir que es todo lo que te da un beneficio brutal. Después, iba a decir, con este cambio, iba a decir, lo hemos visto antes, ¿vale? Pero el cambio de mindset para mí era súper importante, porque teníamos claro cuál era nuestro ecosistema de peticiones de servidor, que hoy en día es muy válido. .NET, bueno, .NET Framework no, pero .NET, iba a decir, Framework no lo utilicéis, por favor, ir a la versión, por lo menos a la 7, iba a decir, o por lo menos a 3.1, que no sea Framework, no, Nuggets, Visual Studio, utilizar C#, iba a decir que el lenguaje ha enriquecido muchísimo, pues, o sea, MSVille, pues aún hay, pero bueno, puedes compilar con .NET, iba a decir, MSVille ya sí que pues el comando pues queda para un poco más vintage, pero se empezó a cambiar ese mindset de que todo lo que hacía Microsoft tenía que estar dentro de ese ecosistema y entonces no permitía el crecimiento porque iba en contra de los estándares. Es decir, aún hay dentro personas dentro de Microsoft que hay batallas que aún luchan, por ejemplo, Blazor, pero
O sea, no será la sesión de hoy que me meta con Blazor, pero es decir, hay sesiones que el estándar es HTML, CSS, No es JavaScript. la sesión que te metas con Blazor, pero ahí la has dejado, ¿no? Ahí la he dejado, pero ¿para qué vuelves a seguir intentando algo que ya estás, que versión tras versión estás fallando? Entonces iba a decir, pues acepta el estándar en algunos casos es muy difícil aceptar la derrota, que yo lo entiendo, ¿vale? Así, yo estaría en la S y defendería a Blazor también, por mi forma de ser. Pero pues a la vez desde fuera y dices, o sea, es el estándar, ya has aceptado todo esto, tú o sea, ya estás contribuyendo tú a crear frameworks, o sea, hacer TypeScript estaba creado por Handel Hayworth, que es el creador de C#, es un desarrollador de Microsoft. TypeScript es un lenguaje de Microsoft que está iba a decir que está, o sea, que ha hecho crecer mucho JavaScript, porque iba a decir, al final, pues TypeScript y JavaScript deberán converger a un mismo lenguaje. Súmete a este carro y, o sea, hay batallas en las que ya no puedes ganar, que la inmensa mayoría, pues dalas por perdida. Pero bueno, es mente, a lo mejor la persona que está ahí tras Blazor o tras todo esto, pues siempre tiene o sea, la evolución tecnológica y las ideas. Y a lo mejor, pues si sale algo en web que sea mejor que lo que hay, pues a lo mejor alguna vez sale. Pero, o sea, es que tras hacerlo muchos intentos, pues cuesta creer que haciendo algo parecido que todas las veces vas a obtener distintos resultados. Esto relativo a ecosistema, pero iba a decir, si solo tenemos servicios así general, a mí, por ejemplo, iba a decir, o sea, también todo esto viene un crecimiento de crecimiento del cloud, de Azure. Sin Azure no hubiese crecido, a decir, con o sea, la cantidad de servicios que hay de cualquier elemento, no podríamos, decir, o sea, no podría haber crecido de esta forma. Yo creo que estos servicios, o sea, se crecieron para utilizarlos a Microsoft en sus propios productos y una vez ya lo utilizan en productos, los exponen como servicios. Yo creo que la gran mayoría de ellos están integrados en los productos, aunque no los veamos. De aquí, que esto ya es tu territorio, ¿cuáles te gustan, Robert? Venga. Yo soy un enamorado de Cosmos. De siempre, desde que salió, desde que se llamaba DocumentDB, antes de llamarse Cosmos DB, soy un enamorado porque me parece alucinante las capabilities que te da este servicio encima de diferentes APIs que puedas usar, porque encima, pues eso, pues tienes el SQL API, puedes usar Mongo, puedes usar Cassandra, puedes usar Gremlin, puedes usar Storage, creo que ahora también estaban ya sacando Postgre, y toda igual lo que tú estés usando por debajo, que por encima te da todas esas capabilities de, sobre todo, la georreplicación y que tus datos y tú preocuparte que estén sincronizados y que puedas hacer un active de tus aplicaciones, con lo cual pues evitas pues, cuando se cae o cada X tiempo que ya sabes que hacen cositas con las bienes los de micro, se te caigan las cosas, pues te siga funcionando. Y es algo que a mí me fascinaba. Las fuentes en su momento, cuando salieron también, era súper fan. Lo que pasa que con el tiempo, a base de usarlas y verle exactamente dónde tenían todas sus boundaries o todos los problemas, bueno, pues ya no me he vuelto tan... O sea, al final creo que se acaba mal usando también para que se usan las functions. Las functions como servicio, como concepto, es una maravilla. Lo que pasa es que llevados a escenarios extremos, es decir, de uso, de marcar y que el propio cloud tampoco tiene tantos servicios, tantos clientes que devuelvan esto, es decir, que busquen esas necesidades, porque después ya empiezas a entender, ya vas evolucionando cuando te metes a nivel de infraestructura, porque dices, ¿qué es una función? ¿Dónde está? O sea, ya comparas la evolución de estar en un contenedor, el contenedor cómo evoluciona, cómo crece, o sea, es otro paradigma. El problema de las functions, bueno, el problema es, nacieron vinculadas al adjetivo de serverless. Entonces decías, function serverless. Y era como iban juntos. Y luego realmente no era cierto. Porque no es un servicio serverless. O sea, sí que lo es porque tiene la opción de que si no lo usas se apaga, pero tiene unas limitaciones inmensas. Tiene tantas limitaciones que pues, si tú estás haciendo una aplicación que tiene un uso continuo, no acabas poniéndolo porque por un lado no te sale a cuenta
esas características que tiene no te sirven y acabas poniéndolo en un plan que lo pagas siempre, con lo cual ya haces un pago por uso y no estás haciendo un serverless, con lo cual ya la diferencia igual entre ponerlo ahí y ponerlo en una web app es cero. O sea, tener una API en una app function o tener una API que estás poniendo en un service plan a una API en una web app no te está dando nada. Escalabilidad en algunos momentos, pero escalabilidad es lo mismo. Entonces, bueno, está bien, sobre todo pues para entornos no productivos, que entonces pues cuando lanza algo se ejecuta. Pero ya te digo, O sea, después de mucho tiempo usándolas, que nosotros las hemos usado muchísimo y le hemos dado muchas vueltas, al final tampoco, bueno, sí, pero tampoco está bien y no para es la lanzar cosas sesión, trigueadas. pero en Kubernetes tampoco metéis functions. Hay acciones mejores para hacerlo. Esto ya lo daremos en otra charla. No, bueno, Pero nunca migras, o sea, no coges una función y la metes en un clúster, o sea, haces un orquestador sobre un orquestador, porque al final una función no es más que un orquestador. Entonces es orquestador sobre orquestador al cuadrado, desastre. Simplemente hay que pasarle a un worker que si la has implementado bien es muy sencillo. venga. Bueno, va a decir que nos quedan Claro, 15 es que además minutos me has llevado mi terreno y claro, te lleva a claro, tu aquí terreno. puedo estar una hora. Ahora vamos al terreno, ¿vale? Volvamos a todo esto, ¿vale? Vamos a ver un poco la demo porque si no nos vamos a comer el tiempo Sí, me he disfrutado ahí. ¿Vale? Va a decir, no sabemos si acabaremos como la primera o la segunda, a ver en qué estatus de los dos quedamos, ¿vale? Voy a poner, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? ¿Vale? Es decir, pongo un poco el contexto de como estáis viendo, ¿vale? Para mí es súper importante, va a decir, dentro de, ahora lo arrancaré que no se me olvide, es dar toda la visibilidad de todo lo que podemos hacer, ¿vale? Espérate que he parado la API a ver si ahora me lo levanta, ¿vale? He creado una API en .NET 8 que consume, o sea, Microsoft Entra ID, me crea una aplicación y tengo una API creada, ¿vale? Es decir, esto, nosotros tradicionalmente en un desarrollo de SharePoint tradicional, nosotros nos crearíamos una lista en SharePoint, meteríamos todo lo que hubiese habido dentro de esa lista y iba a decir, y consumiríamos los servicios. Si alguien quiere consumir estos servicios de SharePoint, pues tendría que utilizar la API que nos da por defecto. Vamos a ver un sistema para poder ver todas las posibilidades que tenemos. Y se me ha quedado colgado el API. Espérate que levante. Si no lo cierro, espérate. Termino el proceso. Espérate. cosas que pasan en las demos, La, ¿no? ah, Efecto demo. efecto demo la tenía y si yo lo quería enseñar el código, si lo he parado, o sea, decir, la tengo aquí. Vale, vuelvo a levantar, que no es pesada. Quería enseñar el código y ahora lo arranco. Ay, que si no volvemos a hablar de servicios de Azure, ¿eh? Ahora ponemos ahí. Quiero que veamos que un desarrollador de Office 365, vale, aquí ahora ya está. ¿Vale? Nos hemos creado una API, ¿vale? Que es de Street Fighter, ¿vale? Que nos va a dar los permisos a los usuarios de Street Fighter 2, obviamente. Como veis, hemos creado .NET 8, ¿vale? O sea, que estamos en lo que ha salido hace 2 semanas para que veamos lo que tenemos. Aquí, aparte de utilizar el identity, que es lo que tenemos aquí, con el proceso, cuando damos aquí y decimos que nos sabe que cuando lo he dado de alta ya me lo ha quitado, ya que esta ya lo tiene. Cuando le das aquí que te lo añada al directorio activo, nos ha creado una aplicación, ¿vale? Como veis aquí tenemos el tenant, ¿vale? Con los scope, ¿vale? Da igual porque no te, o sea, el client ID lo voy a eliminar, o sea que no os preocupéis, ¿vale? Que estaba ahí cuando tengamos. Y lo que tenemos, aparte de esto, es que hemos utilizado, o sea, Minimal API y utilizamos la librería, que soy yo el que le hago la publicidad, se la hago más que el propio creador, que es nuestro compi Fer Escolar, Minapilib. Es una maravilla de librería. Iba a decir, yo estoy enamorado de esa librería, me encanta. Iba a decir, la uso en proyectos de producción con bastantes usuarios y lo que nos da es una legibilidad brutal. Es decir, lo que tenemos aquí, pues tenemos un holder, como podéis ver, tenemos aquí una petición. Esto tiene un poco más
recordatorio a una petición parecido más fácil a otros lenguajes. Lo único que aquí nosotros tenemos es la llamada que va a hacer cuando nos entre una petición, una request, ¿vale? Tenemos un servicio, que es lo que nos da Minimal API para poder inyectarlo, y en base a lo que nos devuelva, pues devolvemos un OK con el personaje que haya sido o devolvemos un no content, ¿vale? O sea, Minimal API es así de sencillo. O sea, es decir, tiene su estructura, te genera, tenemos una estructura, una arquitectura, o sea, no CQRS, pero básica por mensajes, o sea, para evitar meter librerías en las que yo no soy muy fan, como pueda ser Mediator. O sea, se lo voy haciendo amigos, ¿eh? Va a decir, Mediator, por favor, Mediator no lo utilicéis, igual que tampoco utilicéis Automapper, eso ya es, si queréis matar gatitos o pajaritos, pues no uséis esas librerías. No uséis, ¿vale? Esta de Minability pues nos da esta libertad. ¿Qué hemos montado? O sea, hemos montado aquí un servicio de Street Fighter que podemos añadir y crear usuarios, y aquí me he implementado un servicio para añadir ítems en SharePoint, ¿vale? Es decir, para marcarlo. O sea, la primera tenemos aquí una autenticación, tenemos una librería y esto va por detrás, ¿vale? Voy a arrancarlo. Espero que no me haya cambiado el puerto, porque si no, el resto de demos van a ir un poquito mal, pero confiemos que tengamos suerte. Creo que no. Me la ha devuelto bien que estaba aquí. ¿Vale? Como veis, esto es una definición de una API. Lo podría haber alojado en Azure y ahora que tengo crédito, pero no sé por qué, pero me fío de mi máquina. Para el tema de debugar es más rápido. ¿Vale? Yo aquí tengo el get. Vemos aquí todos los luchadores de Street Fighter en un servicio, ¿vale? Lo podría haber alojado en cualquier base de datos, me lo escribió Copilot, entonces me creó este fichero Copilot y entonces lo puse tal que así, ¿vale? Como veis, Ángel, Gil, Dalsin, Balrog, Vega, ¿vale? Los 12 iniciales, o sea, no he puesto los nuevos porque he sido vintage. Siguiente, yo ya tengo aquí un servicio que lo tengo autenticado con Office 365, o sea, con Microsoft Entra, que inclusive me pone aquí. ¿Cuál es el siguiente paso que podríamos hacer? Pues me ha abierto mi modo medio primer register, ¿vale? Y digo, vale, pues ¿qué quiero hacerlo? A lo mejor me interesa poner una página, o sea, me interesa ponerlo en un frontal, alojado porque aún no lo quiere, o sea, decir, nadie lo está utilizando, ¿vale? Pues entonces me he creado una aplicación en React, ¿vale? Utilizando Hook para ponerlo aquí con TypeScript. ¿Qué es lo único que hace esta API? Pues llama. Tengo mi petición que tengo aquí, tengo la autenticación, le paso la solicitud de course, la autentico y me devuelve los luchadores que tenemos. ¿Qué libre? O sea, ¿cuál es el resultado? ¿Vale? Lo tengo corriendo en el servidor Node, ¿vale? Y lo tengo aquí, ¿vale? Si yo aquí busco Chun-Li, pues me sale acá la Chun-Li, ¿vale? Esto todos son las peticiones que está haciéndome para montándome aquí, ¿vale? Esto por si quiero tener cualquier tipo de web, ¿vale? Pero bueno, esto es una sesión de M365 y cómo lo podría hacer dentro del ecosistema, ¿vale? Pues la primera asunción que he hecho, ¿vale? Por ponerme un poco más la mecánica de Gister, yo tengo un ordenador y ahora mismo pues no utilizo ninguna de las herramientas de las que está ahí. ¿Qué utilizo? Docker. O sea, yo el año pasado ya enseñé elementos que teníamos en Docker, ¿vale? ¿Y qué hacíamos con Docker? ¿Vale? Voy a enseñar aquí. Nosotros, tenemos aquí, podemos levantar sin tener nada instalado en la máquina, ¿vale? Un contenedor utilizando, o sea, como veis aquí, hay una imagen que la proporciona PnP, ¿vale? El proyecto PnP que te genera un Docker image. El Docker image no es más que te instalas, o sea, te puedes crear un Dockerfile
en el que te descargas, o sea, en el que en este caso te creas una máquina Alpine, o Ubuntu, la que más rabia te dé, o Windows si te gusta el mayor el riesgo porque SPFX va mejor con todo este tooling de herramientas modernos, te arrancas un contenedor, te lo mapeas con una unidad de tu disco duro. En este caso yo me he creado el Live 365, ¿vale? Levantas el puerto 4321-3755 y aquí tú tienes en tu máquina sin instalarte nada. A ver, ¿dónde tengo aquí? Espérate, perdonad que lo arranque, que como he cerrado el otro no he enseñado esta de 365. Pues está el contenedor y no me lo abre. Live 365, ¿vale? Como veis, esto que tengo aquí, era un contenido vacío, ¿vale? No lo puedo arrancar porque si no, no da tiempo a ponerlo, ¿vale? En el que, bueno, esto ya tengo yo aquí un Visual Studio Code, en el que yo puedo modificar todo. ¿Qué cosas tiene? Perdón, que este es el mismo que antes. No es el otro, aunque he cogido el mismo código, obviamente he cogido el mismo código que se puede poner, lo podríamos haber utilizado con NPM el mismo paquete y lo arranco en un proyecto dentro del web part, o sea, del web part Hello World que trae con SPFX, agrego mi componente, load list component, ¿vale? ¿Qué cosas se tiene que tener en cuenta cuando trabajas con el contenedor? Lo único que tú tienes que añadir aquí es, el tutenan donde quieres arrancar y la IP address, ponerla 000 porque es el valor de tu contenedor para poder hacerlo. Si esto, arrancamos el contenedor, que yo ya lo tengo arrancado, ¿vale? Lo veis aquí. Yo lo incrusto en el Workbench y el mismo código, si busco aquí la chulli, Dalsy, ¿vale? Con H, Balrog, ese no tiene imagen, Ken, ¿vale? Lo tenemos aquí con los estilos. Hemos puesto el mismo código en toda esta información, ¿vale? Pero no nos vamos a quedar solo con que, vale, o sea, el mismo código, tengo una API, me la implemento en el lenguaje que yo quiera, tengo el frontal en React, tengo el SPFX. ¿Qué me faltaría? Por ejemplo, yo tengo un método, un mecanismo post, ¿vale? Vamos a hacer la API aquí un post, ¿vale? Tengo aquí el post. Si no me he equivocado al hacerlo, pues a insertarme uno. Voy a poner aquí blanca. Esto lo ejecuto. Si esto me ha ido bien, ¿vale? Si me ha ido bien, ahora espérate que no lo he enseñado antes. Espérate, tengo aquí un Power Automate que en el momento que me inserte, se inserta un elemento en la lista, ¿vale? En el momento que se me inserta, se lanza. A ver si ahora, refresco que me lo lance. Me habrá tenido que llegar, aparte del correo de Santi, bueno, de Azure, a ver si se ha ejecutado. Tarda una Santi está hora. en todos lados. Vale, tiene un delay de 1 minuto. A ver si me lo ejecuta. En cuanto lo ponga aquí. Si quiere el Power Automate, esto lo que me he configurado es que me llegue un correo cada vez que alguien inserte un elemento en mi lista en mi lista de SharePoint. O sea, es decir, podemos empezar a unir y a poner flujos tanto como queramos. Esto, bueno, es una fumada importante. Mira, aquí me ha llegado. Blanca, Adrián Díaz Cervera. Pum, pum, y me pone el enlace a la hora que se ha hecho. O sea, en UTC. 20:55, que son 21:56. ¿Qué me ha llegado aquí? ¿Vale? Entonces, como hace 2 horas, 24. No sé por qué. Me ha llegado el correo antes de que me lo pongan en el historial. Vale. Hace 28 segundos. Ya me ha llegado aquí. ¿Vale? Con esto, ¿qué queremos enseñar? ¿Vale? O sea, es decir, que hemos salido victoriosos. Nos ha petado y estamos en time, ¿eh? que no es poco. Por ir resumiendo un poco, ¿vale? Que nos riamos y... Sí, nada. Que Por una vez que aquí. vamos a tiempo. Que es para una vez que vamos a estar a tiempo lo vamos a alargar. Hemos visto que es lo importante es aprovechar al máximo todas las herramientas. Es decir, tenemos ¿qué queremos? ¿Qué quiere nuestro producto? ¿Qué es lo que le hace falta? O sea, puedo utilizar una base de datos, puedo utilizar
cualquier servicio. O sea, la libertad con Microsoft 365 a nivel de servicios de uso, es un lienzo prácticamente en blanco. Es decir, no es el corralito, el sandbox que teníamos para ejecutarlo, sino la libertad como construir aplicaciones en Microsoft 365 es enorme. Aquí ya dependerá de usuarios, de necesidades, de dónde quieres, cómo lo quieres, pero es chulísimo. O sea, os hemos enseñado todo lo que había antes a todo lo que a la demo que hemos enseñado ahora, y va a decir, puf, es chulísimo. Yo lo veo y me parece brutal. Y yo creo que es un ecosistema en continuo crecimiento. O sea, ahora ya están poniendo y va a decir, vale, pues todo lo de OpenAI, todo cómo se pone a integrar, cómo le damos inteligencia artificial. Y va a decir, no basta con todo esto, que, o sea, va a decir, ya está pensando en la siguiente evolución. O sea, va a decir, es chulísimo M365, va a decir, con todo lo que he dado palos de todos lados, ahora parezco moñas diciendo que me gusta mogollón, pero es que es así, va a decir, tienes un lienzo en blanco y esa libertad es chulísimo para poder hacerlo. Y yo creo que esto de Microsoft 365 nos pilla hace 10 años y, Robert, dirías que te encanta desarrollar en Microsoft 365. Sí, pues, sí, seguro. Siempre lo he dicho. O sea, todo esto de resumir y ventajas que tiene son ciertas e indiscutibles, pero hay una que es que al final, yo contaba antes, ¿no? Que están los equipos separados y yo les daba abrazos a mis compañeros de SharePoint. Hoy en día, si ese fuera el caso, no tendría que darles abrazos porque seríamos todos desarrolladores, porque podrías perfectamente desarrollar sobre las plataformas de 365, lógicamente conociendo un poquito la plataforma, pero podrías hacerlo y con esas mismas, con ese mismo tooling, esa misma tecnología, desarrollar aplicaciones en el cloud. Entonces, Que te hace mucho no más hay que cambiar el chip. versátil. Exactamente, te hace mucho más versátil, con lo cual eso, pues, rompes esas barreras del rancho y sales al prado infinito lleno de luz y multicolor.